Bien, hermanos, Señor les bendiga. Cada día es un día nuevo, un día especial, hermanos, donde podemos alabar y glorificar su nombre. Damos el honor, las gracias al Rey que vive para siempre. Aquí estamos entonces un día más, hermanos, entregando una palabra del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Que Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Bien, hermanos, vamos entonces, hermanos, al capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Yo quisiera pedirle, hermanos, que pudiéramos compartir esta enseñanza. Los que puedan, ¿no es cierto?, al final ya nos puedan ayudar en esto. Estamos trabajando para educar, ayudar un poco en la educación. Así que su mano poderosa nos ayude en este día, hermanos, porque somos sus hijos. Amén. Así que bienvenidos, que haya, ¿no es cierto?, un gran ánimo de escuchar la palabra del Señor. Estamos hoy día ya entrando ya en el capítulo 3 de Timoteo. Vamos a empezar a hablar ya de los tiempos peligrosos, hermano. Aquí ya empiezan los tiempos peligrosos, ¿cierto? La primera parte habla generalmente de eso. De hecho, vemos y notamos, hermanos, cómo Pablo, hermanos, está en una celda, un prisionero, por así decirlo, un prisionero del Señor, ¿ya? Y obviamente Pablo está muy preocupado, hermano, muy preocupado por el futuro del Evangelio. Y su mente, hermanos, ahora piensa en la maldad de los tiempos. Y obviamente también piensa en la timidez de Timoteo, que era la preocupación que tenía ahí Timoteo, ¿no es cierto? De Timoteo, porque Timoteo era un hombre que le costaba, era un hombre, si nosotros creemos que los personajes de la Biblia son superhéroes o son super espirituales y son personas como nosotros. Timoteo era tan débil, ¿no es cierto? Y la oposición era fuerte, por lo tanto la preocupación de Pablo era una preocupación normal. Entonces ahí notamos, hermanos, cómo también podemos observar, hermanos, que la alusión de Pablo a los postreros días revela entonces la urgencia. Y de hecho los postreros días empezaron, hermanos, después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés, y continuarán hasta la segunda venida. Ese es los postreros tiempos. Entonces eso significa que estamos en los últimos días, y por esto hagamos lo que más podamos, ¿no es cierto?, en el tiempo que el Señor nos dé, en lo que tengamos de vida. Entonces, de hecho, en muchas partes del mundo, hoy no pareciera ser difícil ser cristiano. La gente no es apresada por leer la Escritura, la Biblia, ni tampoco es ejecutada por predicar a Cristo, ¿cierto? Pero la descriptiva lista que da Pablo de la conducta, ¿no es cierto?, en los últimos días, describe, hermanos, hoy día prácticamente a nuestra sociedad. E incluso desafortunadamente la conducta de muchos creyentes, que aquí yo quiero que ponga mucha atención, por favor, hermanos, porque no es cosa sencilla, no es cosa fácil. Cuando él dice en los tiempos peligrosos, ¿no es cierto?, el discernimiento importa. Tenemos que estar atentos a tener claro, hermano, qué es lo que es bueno, qué es lo que está bien, lo que está mal, y obviamente analizarnos inicialmente a nosotros mismos. Tenemos, hermanos, que discernir lo que pasa primero por nosotros y luego por el resto, ¿no? Para orar, para ayudar, para apoyar, aconsejar, porque tampoco podemos juzgar. Acuérdense lo que vimos ayer. Juzgamos en un sentido, ¿no? Pero no estamos hablando de condenación, ¿no? Ahora, dice en los tiempos peligrosos, en los postreros días, dice que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate que en los postreros días
La palabra traducida como peligroso lleva la idea de problemas, lleva la idea de dificultades, de situaciones que van a ser estresantes y este tipo de ambiente va a marcar los postreros días. Entonces, de hecho, hermano, la palabra fue usada en el griego clásico tanto para los peligrosos animales salvajes como para el mar embravecido. Fíjate cómo se usa esta palabra. Y su otra única aparición en el Nuevo Testamento es en la historia de los dos endemoniados gadarenos, fíjate, que eran tan feroces y tan indomables, hermano, como bestias salvajes. Y aquí en Mateo describe como tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, las características que Pablo va a describir no hablan de tiempos malos. Fíjate el detalle, mira, sino de personas. ¿Te fijas el detalle? Personas malas. O sea, debemos tener en cuenta, hermano, que la dureza o el peligro, hermanos, de este tiempo no son desde la perspectiva de Pablo, en este caso, de guerras, hambre o enfermedades, ni ninguna otra calamidad o dolencia que pueda afectar el cuerpo, sino a los malvados o los depravados caminos de los hombres. Entonces, hermano, que nos ayude el Señor en esto, porque la descripción en este versículo y en los siguientes es aplicada, ¿no es cierto? Fíjate que la gente trata de aplicarla de uno a otro, en este caso los papistas a los protestantes, o los protestantes también a los papistas, o un grupo a los judíos, y otros a los herejes en general, hermano, pero es probable que el apóstol tuviera en mente una época en particular, una época en particular en la cual aparecería alguna corrupción muy complicada, esencial, importante, hermano, en el cristianismo, que eso es lo que tenemos que ver nosotros, ¿ya? Y de hecho en los postreros días es un término amplio en el Nuevo Testamento, lo suficientemente amplio para que uno pudiera decir que los postreros días empezaron con el nacimiento, como dije, de la iglesia en el día de Pentecostés. Así que los días del Mesías marcarían, hermanos, marcarían los postreros días. Sin embargo, el término es apropiado especialmente para la temporada, hermanos, que fue justo antes del regreso de Jesús y la consumación de todas las cosas, ¿ya? Entonces yo quiero empezar a describir un poquito, porque eso es lo que más me llamó la atención de este tiempo. Lo que más me llamó la atención, hermanos, era esto, ¿no? Que en los tiempos posteriores iba a haber gente tan perversa, tan complicada, hermanos, que es de cuidado, digamos. Yo diría que es de mucho cuidado. Entonces dice que vendrían tiempos difíciles, ¿cierto? O también habla la Reina Valera de peligrosos, o en este caso la Nueva Traducción Viviente. Y esta es una palabra que tiene ciertos usos que explican su significado aquí. Estamos hablando de difíciles, peligrosos, ¿ya? Como decía, hermanos, primero se describen a la altura de los endemoniados gadarenos, ¿ya? Eran violentos y eran peligrosos. Y incluso se usa para describir, hermanos, una herida fea. Eso es lo que es, una herida fea. Entonces los escritores antiguos de la astrología, fíjate, hermanos, que la utilizan para describir lo que llamaríamos una conjunción amenazante de los cuerpos celestes también. O existe la idea de amenaza o de peligro en esta palabra, ¿cierto? Incluso habrían días y tiempos que amenazarían la existencia misma de la iglesia cristiana, así como su esencia, ¿no? Y de la bondad misma, en este caso una especie de último y tremendo asalto del mal, ¿cierto? Antes de su derrota final. Es como que ya están tomando las últimas fuerzas porque ya estamos en el tiempo final, estamos a punto de que el partido termine, por así decirlo. Entonces, y de hecho en las imágenes judías de estos últimos tiempos terribles obtenemos exactamente el mismo tipo de imagen que tenemos aquí,
llegaría una especie de terrible florecimiento del mal cuando los cimientos morales, en este caso los cimientos morales, parecen como derrumbarse, parece como que van a temblar. Y de hecho, fíjate que en el testamento de Isacar, que son escrituras no inspiradas, pero sí históricamente sirven, uno de los libros escritos, como dije, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ellos escribían también esto. Fíjate que decían ellos: por tanto, sabed, hijos míos, que en los últimos tiempos tus hijos abandonarán la soltería y se apegarán al deseo insaciable, y dejando la inocencia se acercará a la malicia, y abandonando los mandamientos del Señor se adherirán a Beliar, y dejando la ganadería, ellos seguirán sus propios planes perversos y serán esparcidos entre los gentiles y servirán a sus enemigos. Ese es el testamento de Isacar, hermanos, que deja un poco que esta gente también tenía ese pensamiento. Entonces, hermanos, ahora vemos, hermanos, que Baruch, por ejemplo, segunda de Baruch, obtenemos una imagen ahí aún más vívida del caos moral de estos últimos tiempos. Dice: y la honra se convertirá en vergüenza, ¿no? Y la fuerza humillada en desprecio, la honradez destruida, y la belleza se convertirá en fealdad, ¿no? Y la envidia se levantará en aquellos que no habían pensado en ellos mismos. Y la pasión se apoderará del pacífico, dice. Y muchos se enojarán para herir a muchos, y levantarán ejércitos para derramar sangre, y al final perecerán junto con ellos. Entonces, en este cuadro, Pablo lo que hace es dibujar, ¿ya? Está pensando en términos familiares para los judíos, e iba a haber un enfrentamiento final, hermanos, con las fuerzas del mal. Eso está en mente en la vida de Pablo. Y hoy día, hermanos, tenemos que formular estas viejas imágenes en términos, ¿no es cierto?, modernos. Nunca debieron ser otra cosa que visiones. Y hacemos violencia, hermanos, al pensamiento judío y cristiano primitivo si los tomamos con una cruda literalidad, digamos. Pero se consagra la verdad, ¿cierto? Se consagra la verdad permanente de que en algún momento debe llegar. Eso sí, tiene que llegar la consumación cuando el mal se encuentra con Dios en una colisión frontal y llega, ¿no es cierto?, el triunfo final de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver un poco las cualidades de las personas que prácticamente han vivido sin Dios. Primero, hermanos, dice: porque los hombres vivirán una vida centrada en sí mismos, serán amantes del dinero, fanfarrones, soberbios, amantes del insulto, desobedientes a sus padres, ingratos, sin importar hasta las últimas decencias de la vida, sin afecto humano, implacables en el odio, deleitándose en la calumnia, ¿cierto? Ingobernables en sus pasiones, salvajes, sin saber qué es el amor al bien, traicioneros, precipitados en palabra y acción, inflados de orgullo, amador del placer más que amador de Dios. Mantendrán la forma exterior de religión, pero negarán su poder. Evita a esas personas, ¿ya? Mire, y aquí lo que me llama la atención a mí, que dice que habla de aquellos que estaban rodeando, ¿no es cierto?, la iglesia, los falsos maestros, pero también hay de cierto, ¿no es cierto?, que hay personas que se dicen ser creyentes y que están viviendo estas situaciones, ¿no? Como dije, aquí está una de las más terribles imágenes del Nuevo Testamento de cómo sería un mundo sin el Señor, sin Dios, con las terribles cualidades de la impiedad, ¿no es cierto?, que van a ser difíciles, espantosas, y las vamos a analizar una por una. Miren, entonces no es casualidad, hermanos, que la primera de estas cualidades sea una vida centrada en uno mismo, ¿no? Yo quiero leerles, hermanos, en este caso la que es tradicional, ¿no es cierto?, la Reina Valera 1960, dice: también deben saber esto, que los tiempos posteriores vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es lo que quiero analizar, amadores
de sí mismo. O sea, en este caso, una vida centrada en uno mismo. Y aquí, en la palabra original, significa amor propio, pero estamos hablando de amor propio. El amor a uno mismo se cree que es el pecado más, pecado básico del que fluyen todos los demás. Es como que de ahí parte todo, hermanos, ¿no? En el momento en que un hombre hace su propia voluntad el centro de la vida. O sea, mi propia voluntad la hago el centro de la vida. Entonces vemos que las relaciones, hermanos, la relación divina y la relación humana se destruyen completamente, porque la obediencia a Dios y la caridad hacia los hombres ahora ya se vuelven imposibles. Entonces la esencia del cristianismo, hermanos, no es la entronización, sino la destrucción del yo. ¿Entiendes? La destrucción del yo. Entonces, los hombres se convertirían en amantes del dinero. Una segunda cosa, los hombres se convertirían en amantes del dinero, ¿no es cierto? Amantes del dinero. Y aquí debemos recordar, hermanos, que la obra de Timoteo se encontraba en Éfeso. Hay que tener siempre el contexto cultural ahí. Se encontraba en Éfeso, y quizás el mercado más grande del mundo antiguo, hermanos. Éfeso era increíblemente una tremenda metrópoli, ¿no? Y en aquellos días, ¿no es cierto?, el comercio tendía a fluir, hermanos, por los valles de los ríos. Comandaba el comercio de una de las tierras del interior más rica de toda el Asia Menor. Entonces, en Éfeso se encontraron algunos de los mejores caminos del mundo, hermanos. Estaba la gran ruta comercial del valle del Éufrates, que venía por el camino de Colosas y la Odisea, y vertía las riquezas, hermanos, del este, en este caso, en el regazo de Éfeso. O sea, todo vertía ahí en Éfeso. Incluso estaba, dice, la carretera del norte de Asia Menor y de Galacia, que entraba por Sardio. O sea, Éfeso se llamaba la casa del tesoro del mundo antiguo. Mire cómo la llamaban Éfeso. La casa del tesoro del mundo antiguo, o la feria de las vanidades también le llamaban. La feria de las vanidades del Asia Menor. De hecho, Apocalipsis 18, 12 al 13 dice algo como eso. Éfeso era la ciudad de una civilización próspera, hermanos, pero materialista. ¿Te fijas el detalle? Muy materialista. Era el tipo de ciudad donde un hombre podía perder el alma con mucha facilidad. Con mucha facilidad. Entonces, hermano, existe peligro cuando los hombres evalúan, ¿no? Evalúan la prosperidad por las cosas materiales. Yo creo que eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay un peligro enorme cuando todo lo medimos por lo material, hermano. Que cuando hablamos de prosperidad, así como que hay una especie de confusión. ¿Qué es lo que es prosperidad, hermano? Y todo lo relacionamos con lo material. Entonces esto es peligroso, hermano. Debe recordarse, hermanos, que un hombre puede perder su alma mucho más fácilmente en la prosperidad que en la adversidad. Claro, es mucho más fácil. Entonces, y está en camino de perder su alma, ¿no es cierto?, cuando evalúa el valor de la vida por el número de cosas que posee. Entonces necesitamos comprender bien eso, hermano. No es por lo que poseemos, sino por los valores que Dios ha colocado dentro de nuestro corazón, de las virtudes que Dios ha permitido que vayan creciendo dentro de nuestra vida como creyentes, ¿no? Entonces, veamos, dice, a continuación dice que en los días terribles los hombres serían fanfarrones y arrogantes. Otra versión le llama orgullosos. Entonces, en los escritos griegos, hermanos, estas dos palabras a menudo iban juntas, ¿cierto? Fanfarrones y arrogantes. Y esto era muy pintoresco, estas dos palabras. Por ejemplo, Bragar tiene una derivación interesante. Dice que es la palabra alazón, ¿no? Y que significa deambular. Originalmente el alazón era un charlatán, en este caso, ¿ya? Un charlatán errante, que andaba de lado en lado, ¿no es cierto? De hecho, Plutarco usa la palabra para describir a un curandero. En este caso,
no sé si es Alazón o es Alazón, no estoy seguro en el acento ahí, pero era un charlatán, hermanos, que deambulaba por el país, ¿cierto? Con medicina, hechizos y métodos de exorcismo, que según él eran el gran descubrimiento, ¿no es cierto?, para todas las enfermedades. Entonces todavía podemos ver este tipo de hombres en ferias, ¿cierto?, en mercados, gritando las virtudes de un medicamento, ¿no es cierto?, que actuará prácticamente como una magia. Luego la palabra amplió su significado hasta significar cualquier fanfarrón, ¿no? Cualquier fanfarrón. De hecho, los moralistas griegos escribieron mucho sobre estas palabras. Las definiciones platónicas definieron el sustantivo que corresponde, que es correspondiente, que es alazoneia. En este caso es el reclamo de cosas buenas que un hombre realmente no posee. Eso es lo que es. El reclamo de cosas buenas que un hombre realmente no posee. Aristóteles decía, lo definió el alazón como el hombre que pretende tener cualidades acreditables pero que no posee, ¿ya? O que posee en menor grado de lo que aparenta, ¿no es cierto? Y Jenofonte, que es otro escritor, nos cuenta cómo Ciro, el rey de Persia, definió esta palabra, ¿ya? Y dice que parece aplicarse a quienes fingen ser más ricos o más valientes de lo que no son, ¿no? Se ha fijado que hay mucha gente que aparenta, incluso yo me recuerdo que en una época yo decía, como yo no tenía grandes cosas, inventaba algunas cuestiones que yo tenía y nunca las tuve. Entonces era en el fondo eso es fanfarronería, ¿no? Incluso a quienes prometen hacer lo que no pueden hacer, y eso también cuando es evidente, hermano, que lo hacen solo por el bien de obtener algo o de obtener alguna ganancia. Hoy día hay muchos camiones afuera, no sé qué están haciendo, pero la bulla es tremenda, hermano, así que discúlpenme, ¿no? Ahora, bueno, y eso también cuando es evidente, hermanos, que solamente lo hacen por obtener algún beneficio, ¿no es cierto? Por obtener alguna ganancia. Por eso lo hace el fanfarrón, ¿no? De hecho, Jenofonte cuenta cómo Sócrates condenó por completo a estos impostores, ¿no? Sócrates dice que los íbamos a encontrar en todos los ámbitos de la vida, pero que eran los peores de todos. Dice, en política incluso, en los comentarios que hacían ellos, que en política el más grande de todos los pícaros es el hombre que ha engañado a su ciudad en la creencia de que están en condiciones de dirigirla. Y yo no sé si usted se da cuenta, hermanos, pero el mundo está lleno de estos fanfarrones y hoy día aparece mucho en el tema de la política, hay gente que es muy sabionda, que lo sabe todo, que son inteligentes, que engañan a la gente haciéndoles creer que son sabios, y que incluso en el mundo de la política afirman que sus partidos tienen como la solución de todo, ¿no? Que tienen un programa que traerá prácticamente la utopía y que solo ellos nacieron para ser líderes de hombres, ¿no es cierto? Y las personas que abarrotan como dije, las columnas publicitarias y pretenden dar mucha belleza, conocimiento o salud, hermanos, por su sistema, ¿no es cierto? A las personas de la iglesia que tienen una especie de bondad ostentosa también, también es muy, muy común que se vea este tipo de características en los hombres, fanfarrones y orgullosos, ¿ya? Entonces, estrechamente aliado con el fanfarrón, pero veremos peor aún, es el hombre arrogante, digamos, el hombre arrogante. Y fíjate que la palabra en el original se deriva de dos palabras que significan mostrarse arriba. Ese es un hombre arrogante que se muestra siempre arriba. El hombre que es, dijo Teofrasto, tiene una especie de desprecio. Dice que tiene una especie de desprecio por todos, o sea, todo el mundo no vale nada, pero yo sí, ¿no? Por sí mismo. Ese es el hombre arrogante, orgulloso. ¿Te fijas el detalle? Es el hombre culpable del pecado del corazón elevado. Que Dios nos ayude, ¿no? Es el hombre a quien Dios resiste, claro.
el orgulloso, el arrogante. Dios lo resiste porque Él resiste a los arrogantes, pero da gracia a los humildes, ¿no? Así que, hermanos, este es el hombre arrogante, ¿ya? De hecho, hay hartas otras opiniones que hay por ahí, pero por el tiempo yo tengo que dar lo necesario nomás. Ahora, otras cualidades, dice que es el amor al insulto, hermano, que es la blasfemia. ¿Se acuerda de la blasfemia? La blasfemia es la palabra que solemos asociar con el insulto contra Dios, ¿ya? Pero bueno, en el original se dice que es el insulto al hombre y a Dios, o sea, las dos cosas, ¿no? Entonces, el orgullo siempre engendra insultos, ¿cierto? Es como una cadena, engendra insultos, engendra desprecio de Dios, pensando, hermanos, que no lo necesita, ¿no? ¿Ya? Engendra un desprecio por los hombres que puede resultar en acciones hirientes y en palabras hirientes. De hecho, los rabinos judíos, hermanos, ocuparon un lugar destacado en la lista de pecados, ¿ya? Que lo llamaron el pecado del insulto. El insulto que proviene de la ira, fíjate, no es en sí malo y es perdonable, porque se lanza, fíjate, en el calor del momento, cuando estamos con una molestia terrible, enojados, molestos, acalorados, pero el frío insulto que proviene del orgullo arrogante es algo feo, hermano, y es imperdonable. Claro que cuando enojados decimos muchas cosas, pero es diferente cuando alguien dice fríamente, dice, no, Dios a mí no me interesa. Y es terrible, ¿no? Entonces, también habla de los hombres que dice desobedientes a los padres, dice la Reina Valera. Dice que el mundo antiguo, usted sabe, hermanos, que el mundo antiguo ponía muy en alto el deber para con los padres, era muy fuerte eso. Fíjate que las leyes griegas privaban del derecho al voto, hermanos, al hombre que golpeaba a sus padres. O sea, eran muy castigados, ¿no? Ahora, golpear a un padre era, según la ley romana, era tan malo como asesinar. Así que, hermanos, en la ley judía, cuando hablamos de la ley judía, el honor para el padre y la madre ocupa un lugar muy destacado en la lista de los 10 mandamientos. Entonces, es el signo de una civilización supremamente decadente, hermanos, cuando ya empiezan, ¿no es cierto?, los hombres comienzan a desobedecer a los padres de una manera deliberada, ¿no? Cuando la juventud pierde todo respeto, hermanos, por la edad o por el padre o por la madre y no reconoce, en este caso, la deuda impagable, hermanos, y el deber básico que tiene con quienes le dieron la vida. Entonces aquí, hermano, yo creo que Dios nos ayude, porque hoy día vemos mucho de eso, ¿eh? Hoy día los niños les cuesta mucho obedecer a los papás. Es muy notorio eso, hermanos, cómo ellos se enfrentan y se paran contra los padres. Bueno, yo ya no los tengo, por eso digo que hablo un poco de ellos, los que tienen a los padres, ¿no? Entonces, de hecho, también dice que los hombres, hermanos, serán ingratos. Mira, esta es otra palabra que llama mucho la atención. Esto dice que se negarán a reconocer la deuda que tienen tanto con Dios como con los hombres. O sea, se niegan a reconocer que tienen una deuda con nadie. O sea, y de hecho la extraña característica de la ingratitud es que es más doloroso que todos los pecados, porque es como el más ciego, ¿no? Entonces, un escritor decía lo siguiente, hermano: cuán afilado es el diente de una serpiente tener un hijo ingrato. Es terrible tener un hijo ingrato, ¿ah? Yo doy gracias a Dios por los hijos, yo creo que usted también da gracias a Dios por los hijos que tiene, ¿no es cierto? Es señal, hermanos, de un hombre, es señal de un hombre de honor que paga sus deudas, ¿no es cierto? Y por cada hombre hay una deuda con Dios y hay deudas con sus semejantes que debe recordar y pagar siempre. Si nosotros, hermanos, no estamos solos en este mundo, tenemos deudas con las personas, nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, amigos, hermanos. Todos en algún momento nos han tendido la mano, entonces necesitamos recordar y pagar. ¿Entienden la idea? Ahora, otra cosa,
los hombres se negarán a reconocer incluso las últimas decencias de la vida. La nueva traducción viviente dice, no considerarán nada sagrado. O también la 1960 habla de los impíos. Fíjate que la palabra griega es que los hombres se convertirán en anosios. Anosios, fíjate que es una palabra que significa tanto que los hombres violen las leyes escritas, significa que ofenderán las leyes no escritas prácticamente. O sea, no escritas, que son parte intrínseca o integrante de la vida, de la esencia de la vida. Pero fíjate que esta palabra era tan terrible, es rechazar incluso el anosios, era con aquellas personas que rechazaban el entierro de sus muertos. El anosios era un hermano que se casaba con una hermana o también con un hijo con una madre. Ese era el hombre anosios y era aquel que atentaba contra las decencias fundamentales, ¿no es cierto?, de la vida. Entonces, obviamente tal ofensa puede suceder y sucede todavía. El hombre dominado por sus pasiones inferiores, ¿ya?, las complacerá de la manera más descarada, como lo mostrarán, como lo mostrarán las calles de cualquier gran ciudad cuando empieza la noche, ¿no? Entonces, el hombre que ha agotado los placeres normales de la vida y aún no está satisfecho, ¿ya?, buscará su emoción en placeres prácticamente anormales. Y así va para abajo la decadencia. Fíjate, hermanos, los hombres carecerán de afecto humano. La Biblia dice afecto natural también dice, ¿no? Y esta palabra, hermanos, se usaba especialmente para el amor familiar, ¿eh? El amor del niño por el padre y del padre por el niño. Hermanos, si no hay afecto humano, entonces la familia no puede existir. Claro, si ese es el tema, que se empieza a desintegrar la familia cuando ocurre esto. Que los hombres van a carecer de afecto natural, de afecto humano. Entonces en los tiempos terribles, hermanos, los hombres estarán tan concentrados en sí mismos, que incluso los lazos más estrechos no les importará nada, no serán nada para ellos. También dice que los hombres serán implacables en sus odios. O sea, aquí vemos, hermanos, que es una palabra para una tregua o un acuerdo. O sea, puede significar dos cosas. Puede significar que un hombre está tan amargado, hermanos, ¿ya?, tan amargado en su odio, que nunca llegará a un acuerdo con el hombre o con la mujer con quien se ha peleado. Y eso es muy común, ¿eh? O puede significar que un hombre es tan deshonroso que rompe los términos del acuerdo que ha hecho. En cualquier caso, la palabra describe una cierta dureza mental. O sea, que separa a un hombre de su semejante, ¿no es cierto?, en una amargura implacable. Hermano, tenga cuidado con eso, porque hay gente que todavía no se habla con la otra y no le interesa ponerse en una relación correcta con la otra persona. Y puede ser que, dado que somos humanos, no podamos vivir completamente sin diferencias con nuestros semejantes, pero sí tenemos diferencias, pero perpetuar estas diferencias es uno de los peores, y es uno de los más comunes, perpetuar estas diferencias que tenemos con ciertas personas. Y yo sé que no es fácil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando usted no pueda hablar a la otra, cuando ya no quiera más guerra, no quiere nada con cierta persona, tenga cuidado, porque podría caer en esto. Así que debiéramos recordar de la imagen de la cruz, ¿no es cierto?, y ver lo que Cristo hizo cuando Él le dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, que Dios nos ayude a perdonar, ¿ok? Y también en estos días terribles, hermanos, ocurrirá de que serán hombres calumniadores. Y fíjate que, hermano, esta palabra para calumniador es diabolos. Mira, ¿te suena conocida esta palabra? Es diabolos. Es una palabra que en el fondo es la palabra de diablo, para diablo, ¿no? El diablo es el santo patrón, por así decirlo, de todos los calumniadores, y de todos los calumniadores él es el jefe. En cierto sentido, hermano, la calumnia es el pecado más cruel, hermano, más cruel de todo.
¿ya? Si a usted le roban los bienes, usted puede empezar nuevamente a construir lo que perdió, ¿ya? Pero si le quita su buen nombre, si le quitan el nombre, el honor, es un daño irreparable. O sea, una cosa es iniciar un informe maligno de una forma maliciosa, es completamente diferente a detenerlo, ¿no? Como dijo Shakespeare. Shakespeare dijo lo siguiente, mire, buen nombre en hombre y mujer. Querido mi Señor, es la joya, está hablando del buen nombre que pueda tener una persona. Es la joya inmediata de sus almas. Quien roba mi bolso, roba basura, es algo nada, la nada misma, fue mía, es suya y ha sido esclava de miles. Pero el que me roba mi buen nombre, me roba lo que no enriquece y me hace verdaderamente pobre. Así que ojo, hermanos, porque muchos hombres y mujeres que nunca soñarían con robar, ni piensan en nada, incluso encuentran placer en transmitir una historia. Esta gente no roba por afuera, pero sí transmite una historia y que arruina el buen nombre de otra persona, ¿ya? Sin siquiera averiguar si es verdad o no. Tenga cuidado con transmitir, eso también es muy común dentro de la iglesia, ¿eh? Que se transmiten así, como nosotros le llamamos los cagüines, esas cuestiones, hermanos, eh, que realmente hacen estragos en la gente. Así que no comente algo que no es verídico, y de hecho si encuentra usted algo verídico, convérselo con la persona adecuada, ¿ya? También dice que los hombres serán ingobernables en sus deseos, o sea, no tendrán control propio, ¿ya? Y aquí, hermano, significa que un hombre puede llegar a una etapa en la que, lejos de controlarlo, puede convertirse en un esclavo, entonces, de algún hábito, de algún deseo. Entonces, hermanos, ningún hombre puede dominar nada a menos que primero se domine a sí mismo, usted sabe, ¿no? Ahora, también habla de que los hombres serán salvajes, serán crueles, que odiarán lo que es bueno. Entonces, aquí la palabra aquí se aplicaría más apropiadamente a una bestia salvaje más que a un ser humano. Denota un salvajismo que no tiene ni sensibilidad ni simpatía. Incluso algunos escritores dicen que, hermanos, incluso un perro puede lamentarse, hermanos, cuando ha herido a su amo. Pero hay personas que en el trato, hermanos, que dan a los demás, pueden perderse en la simpatía, en los sentimientos humanos, o sea que lo pierden todo en ese sentido. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. También habrán hombres traicioneros, ¿no es cierto? Que significa nada menos que justamente se escribió a comienzo de la persecución, cuando ser cristiano se estaba, ¿no es cierto?, se estaba convirtiendo en un crimen. Y en este momento, ¿no es cierto?, en particular era terrible cuando alguien traicionaba a su propio amigo porque estaba conociendo al Señor. Dejo hasta aquí, chiquillos, se me envió el tiempo, hasta aquí se me acaba la cosa. Ya vamos a continuar mañana con la lista que me falta. No es mucho lo que me falta con respecto a la lista de los hombres de los postreros tiempos, para seguir, hermanos, con la segunda parte de 2 Timoteo capítulo 3. Así que un abracito, que Dios les bendiga grandemente. Me despido en este caso de Facebook para continuar unos minutos más con la radio. ¿Ya? Hermanos, que Dios bendiga su vida, que haya un lindo día, un lindo tiempo, empiece a practicar todo lo contrario de lo que hemos hablado acá, porque estamos hablando de los hombres en los postreros tiempos van a ser así. Espero que no sea dentro de la lista, no esté usted metido ahí. ¿Ah? Dios le bendiga, hermanos, mucha bendición.